Bueno, estamos hoy en la tercera sesión. Esta sesión va a estar interesante. Y yo no tengo duda de que ustedes se preguntarán, ¿por qué Mirla, o sea, yo, habla aquí de literatura, pero no se rige por un criterio estético, sino que periodiza siguiendo un criterio político, el gobierno de Páez, el de los Monagas, la guerra federal, etcétera? Pues bien, ese asunto es el que vamos a tocar el día de hoy, porque es fundamental para entender nuestros inicios literarios. Entonces, les refiero al desarrollo de esos acontecimientos. Recuerden que en la primera sesión les comenté que en el prólogo a su libro de poesías, Rafael Agostini decía, y la expresión es textual, nos absorbe enteramente la política. Y era así. Todo el mundo estaba al tanto de los avatares en este campo, hombres y mujeres. Pues sí, también nosotras vivíamos empapadas de ese debate. El hecho de la mujer en la política a lo largo de esos años lo he tratado en mi libro que ya conocen, La heroica aventura de construir una república. En ese volumen he examinado el lapso que va entre 1830 y 1865. Entonces, esa sociedad de los comienzos republicanos, que venía de sufrir una guerra libertadora y que todavía mostraba el natural orgullo de vencedores, no pudo nacer si no fue apertrechada en una fuerte voluntad de participación pública. Pero muy pronto, una serie de experiencias colectivas hicieron que surgiera el primer esbozo de lo que progresivamente se convertiría en un voluntario desapego de la política contingente, la que esos mismos protagonistas calificaban de política de partido. Fue fundamental en ese cambio de perspectiva el golpe de Estado liderado por José Tadeo Monagas en 1831. A partir de ese instante, una nueva actitud comienza a insinuarse. Aunque todavía no marcha en forma significativa, la conducta de los publicistas de entonces comienza a abrir un cauce que poco a poco se irá dibujando con mayor determinación. Lo señaló un semanario llamado El Nacional en fecha tan temprana como fue 1833. 1833. Justamente lo expresaba en el editorial al primer número y cito: los editores de este periódico se propone no pertenecer a ningún partido. Su estandarte no será el de la oposición, ni menos el del ministerio, o sea, el del gobierno. La indiferencia de partido la garantizó desde el comienzo la actividad literaria. Los escritores de aquellos años estuvieron de acuerdo al establecer esa diferenciación. Y vino a suceder que casi al finalizar los años 40, un nuevo giro tomarán los acontecimientos. A partir de 1848, el sector oficial y los escritos en literatura y en cultura se diferencian de la política de partido. Esa fue una manera de asumirse frente al entorno. La conclusión a la que llegaron era que las letras y las ciencias estaban en las antípodas del vicio y la corrupción. El espacio natural de las pasiones era el ejercicio político de partido. Por eso es que insisto al decir que el valor signo de esas décadas fue el planteamiento en torno a las pasiones. Aquí soy tajante. Hubo voluntad al separarse de la vida política y esa voluntad alimentó el quehacer letrado en un número cada vez mayor de venezolanos. Esos hombres que renunciaron al suelo vicioso y corrupto de la actividad de partido encontraron el refugio deseado en las bellas letras. Por eso, los primeros escritores de poesía que adquirieron prestigio público hablaron de marcar distancia del viciado espacio de la política militante. Visto de esa manera, la literatura ganaba en la maduración de sus propios mecanismos de funcionamiento y además en la construcción de su propio tejido interno. Todo ello sucedía justo en el momento cuando se consolidaban otros canales que le conferían estatuto y legitimidad pública a ese discurso. En el 39 se inaugura la Cátedra de Literatura en la Universidad de Caracas. Se promulga ese año la ley de imprenta que aseguraba la propiedad de las producciones literarias. Se consagra el libro en blanco de finísimo papel y primorosamente encuadernado, donde escriben sus pensamientos las amigas, los amigos y los que no son amigas ni amigos, y el que llamaban álbum,
y sale al público la revista La Guirnalda. Todos esos hechos se producían en el 39, 2 años antes de la aparición pública de uno de los escritores que defendió con más vehemencia la autonomía de la escritura, José Antonio Maitín. Maitín había publicado 2 obras de teatro, La Prometida en el 35 y Don Luis o El Incontante en el 38, pero comenzó a ofrecer sus poemas desde el año 41 en el periódico El Liberal bajo las iniciales JAM. En uno de ellos, en el poema El Hogar Campestre, coloca en posición antagónica esos 2 espacios que menciono, el ruido de la ciudad enfrente al embelezo de la vida del campo. En el campo no hay lo que la voz poética rechaza, ni palacios, ni templos, ni mezquita, ni senado, ni bey, ni capitolio, ni mandatario altivo que dormita en alta silla o encumbrado solio. Hay muchas reediciones de este poema, que es extraordinario poema. Entonces, en este antipoliticismo, los defensores se esforzaron en consolidar un ámbito en el que reinara la armonía que garantizaba la vida literaria, y por eso también esa literatura evitaba referencia a los sucesos coetáneos con la vida del escritor, del autor. Entonces, no vamos a ver en esa literatura un relato, un cuento o novela en donde aparezca Páez o Sublet o alguno de los monagas. Tampoco vamos a encontrar personajes a los que el lector pudiera identificar con alguna de esas figuras relevantes de la vida o los sucesos en la política nacional. Y entonces, en buena medida, decidieron situar las acciones del relato en un espacio y en un tiempo que no aludiera a la vida nacional. Por ejemplo, vimos que Toro opta por situar las acciones de los mártires en Londres, o Blanca de Torrestel, la de Julio Calcaño, en 1865, no solo ubica las acciones en Italia, sino que las lleva al pasado, a un par de siglos atrás. Pero podía suceder otra experiencia. Podía ocurrir que las acciones se situaran en Venezuela. Es lo que sucede en Amelia, que como les dije fue la segunda novela que se publicó en el país en el año 45. Ahí las acciones sí ocurren en Caracas, y en el desarrollo del argumento el autor aplicó la estrategia de situar las acciones en el pasado, o sea, en el siglo XVIII. Los hechos se suceden en ese siglo al tiempo del narrador, pero lo que plantea es un problema que afecta a la vida privada de las parejas de los sectores hegemónicos en el tiempo presente del autor, cuando los padres decidían con quién iban a contraer nupcias o matrimonio sus hijos e hijas. Y vino a suceder que así como los escritores optaron por mantener su proceso intelectual a distancia, o sea, alejado de la contingencia política a partir del año 31, esa posición se acentuó como consecuencia de los sucesos de 1848. No sé si lo tienen presente, por eso les hago el recuerdo. El 24 de enero del año que menciono, en el 48, estalla el enfrentamiento entre las 2 banderías políticas. El enfrentamiento se nucleó en la Cámara de Representantes e iba contra el presidente José Tadeo Monagas. La citada Cámara, en la sesión del día mencionado, o sea, el 24 de enero, se proponía votar la destitución del primer mandatario. Pero sus propósitos no se cumplieron y de la confrontación salió fortalecido el presidente. Hubo ese día choque armado entre ambos bandos. Se asiste a la muerte de parlamentarios y de testigos ocasionales que se acercaron a ver el desarrollo de esos acontecimientos. A partir de ese momento, muchos venezolanos acentuaron más todavía la distancia de la esfera pública. Juan Vicente González, por ejemplo, funda el Colegio El Salvador del Mundo y no vuelve a asumir ninguna posición pública. El natural desplazamiento del escenario político de los que apostaron a favor de José Antonio Páez llevó a otros intelectuales reconocidos al alejamiento de la esfera pública. Fue la misma retirada de Fermín Toro, quien había sido representante en el Congreso hasta el 48 y quien a partir de esos hechos no regresa a las cámaras y se refugia en la vida privada, retirado en el campo, en los valles de Aragua, ocupado en actividades de estudio durante los 10 años de dominio de los monagas. José María Rojas, el hermano de don Arístide Rojas, tardó 7 años en volver a la actividad en la prensa. Otros optaron por el exilio. Entre ese grupo se cuentan los nombres fundamentales de Simón Camacho, quien vivió en Puerto Rico, en Nueva York y en Lima,
y de Cristóbal Mendoza, quien se estableció en Cuba. Valentín Espinal, el conocido impresor, estuvo en Europa. Teniendo en cuenta que algunos de ellos habían cumplido funciones parlamentarias en tiempo de dominio paecista, Rojas o Juan Vicente González o Fermín Toro, la salida del país o la autoexclusión parecía la salida más honorable. Entonces, quienes se han acercado a estudiar esos 10 años de hegemonía de los hermanitos Monagas coinciden al arrojar un balance que no los favorece. Sobre todo destacan el abuso de poder en cauce de enriquecimiento desmedido. No falta el dedo acusador que habla de aplicación de la ley en acuerdo con las conveniencias de los hermanos gobernantes. En realidad, el ambiente estaba cargado de temores. En mi opinión, de los testigos presenciales de aquellos acontecimientos, el mejor balance, el más lapidario, el más crítico, se encuentra en las memorias de don Pedro Núñez de Cáceres, que recién alcanzó a publicar la Fundación para el Rescate del Acervo Histórico acá en Venezuela en el año 93, o sea, el FUNRES. Es un volumen de 767 páginas y es apenas una selección del original que tiene más de 2.000 páginas manuscritas. El balance es lapidario. Y la cosa es que yo me creo lo que dice allí el que critica el régimen. Dice que el presidente se mezcla en todo y pretende dirigir los tribunales a su antojo. Describe el estado de inmoralidad generalizada en la administración de justicia, pues la vida judicial es lo que interesa fundamentalmente en estas memorias. ¿Quiénes eran los ladrones del erario en esos años? El memorialista nos da la respuesta. Cito, los ladrones son el presidente de la República, el ministro del Interior, el de Hacienda Pedro Guelinó, el tesorero Esteban Herrera, el contador Juan Antonio Barbosa, el cajero y don Pedro Obregón, jefe de todos, que es el que más ha robado. Fin de cita. Vean el modo en que habían hecho de la riqueza del Estado su fondo propio. Y entonces vino a suceder que estos años de dominio monaguista, estos años oscuros y vergonzosos en nuestra historia, generaron los dos libros más leídos, tanto en Venezuela como en la esfera hispanohablante. Pero esos libros no fueron de literatura. Hablo del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para uso de la juventud de ambos sexos, cuyo autor, como saben, fue Manuel Antonio Carreño. Este fue un libro que apareció impreso en 1853. Y Los Medicamentos Indígenas, que apareció en el año siguiente, en el 54, y cuyo autor fue Jerónimo Pompa. Son libros luminosos porque ampliaron la dimensión imaginaria de miles de lectores que se admiraron con sus brillos. Para que tengan una idea más o menos de lo que hablo, el libro de Pompa todavía se sigue imprimiendo, pues, como expresa el título, el autor compiló el herbolario venezolano en materia de sanación de las enfermedades del cuerpo. En Venezuela hay una reciente edición por iniciativa de la Fundación Editorial El Perro y la Rana en el 2007. Y por cierto, de esa edición debo apuntar que la información de la contratapa, donde se indica que el volumen de Pompa es de 1868, no se ajusta a los hechos. Ese libro, insisto, es de 1854. Se comenzó a publicitar, pues ya estaba listo para la venta el 11 de enero de ese año de 1854 con el título de Colección de Medicamentos Indígenas. Aquí en este momento les muestro el aviso de la segunda edición, que fue en 1856, que como la primera se publicitó en el periódico que se llamaba El Diario de Avisos. En lo que concierne al Manual de Urbanidad, y confieso que es mi consentido, mejor conocido como el Manual de Carreño, tengo mucho más que decir,
por cuanto he escrito un libro y un par de artículos sobre este autor y sobre su obra. Sin embargo, hoy voy a limitarme, y para esto me tengo que morder la lengua, el día de hoy a mostrarles los primeros párrafos de la primera reseña que conozco sobre ese libro, y esa reseña es del 53. Esa reseña se leyó en el periódico caraqueño La Democracia, pero lamentablemente, y como era común en esos años, el autor no firmó su escrito. Esos dos libros no pueden dejar de mencionarse por las razones que aduje. Creo que son los títulos más publicados a lo largo de toda la historia cultural de nuestro país. Vean bien, de toda la historia cultural de Venezuela. Sobre todo el de Carreño se leyó y se sigue leyendo en todos los países de habla castellano e incluso en los Estados Unidos. Y cada país cree que el autor del libro resulta ser que nació en sus espacios. Entonces está el manual de Carreño de Colombia, el manual de Carreño de Perú y así sucesivamente, pero es venezolano. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la narrativa en esos años. No parece haber sido muy estimulante el clima literario en ese entonces. Lo digo porque en ese tiempo solo se conocieron dos novelas. Una de ellas se tituló Dos duelos a 18 años de distancia y salió en 1857. Su autor fue José Heriberto García de Quevedo. La otra se conoce con el enunciado Garrastazú. La escribió Guillermo Michelena y se publicó en 1858. Voy a comentárselas de la manera más breve que pueda hacerlo. José Heriberto García de Quevedo, el primero mencionado, nació en Venezuela, pero muy niño fue llevado a España por sus padres. Este autor aparece en todos los diccionarios, en las historias, en los panoramas, en las antologías, en las compilaciones que se han hecho acerca de la literatura de este país, acá en Venezuela. Pero yo digo, el hecho de haber nacido acá en Venezuela parece que le ha dado carta de ciudadanía para representarnos y ha pasado con él esto que les menciono. Se le considera autor venezolano, pero en mi opinión, esa incorporación a nuestra literatura es ilegítima. Se fue del país muy joven, en 1825, cuando había nacido en 1819. Toda su vida vivió en Europa. En su literatura hay privilegio a referentes europeos y españoles fundamentalmente. La novela que publicó en 1857, aquella que tiene el nombre de Dos duelos a 18 años de distancia, fue bien recibida acá en Venezuela. Obtuvo, de hecho, elogios en la prensa de entonces. Pero esos elogios se explican porque este relato trata el tema de las pasiones. Pero sucede con esta obra lo mismo que pasaba con Alejandro Dumas, con Víctor Hugo y los demás autores foráneos que se traducían y se publicaban acá. Gustaban porque fundamentalmente se abocaban a abordar el control de las pasiones. Pero eso no hace que Dumas, Víctor Hugo o George Sand, porque les digo, ya leían a George Sand desde varios años atrás, o el caso de Alejandro Dumas hijo, etcétera, etcétera, fueran venezolanos. Pues bien, eso mismo pasa con José Heriberto García de Quevedo. Mucho producto de su imaginación trata temas que jamás habría abordado ningún venezolano. Por ejemplo, elogios a la corte española, loas a la reina. Esos temas, como imaginarán ustedes, que trataba fundamentalmente en su dramaturgia, carecían de interés para los lectores de acá. Entonces, insisto, ese caballero yo no lo incorporaría como autor venezolano, sino como autor español. En cambio, la otra obra, la de Guillermo Michelena, esa trae pie de imprenta en 1858. Y les digo que es una pieza magnífica, aunque después les voy a decir por qué. Como novela es un relato bastante corto, rápido de leer, pues tiene apenas 61 páginas. La primera edición no se encuentra en ninguna biblioteca venezolana
se puede ubicar la segunda, que hicieron en Mérida en 1929. El título completo de la obra es Garrastazú o El hombre bueno perdido por los vicios. El título es fundamental, pues ahí está la clave de esas páginas. El hombre bueno perdido por los vicios. Se nota que el autor quería guiar al lector. Tal vez estaba pensando en un lector que no residía en Caracas y que por esa razón no conocía los intríngulis de la historia que cuenta. Siempre situada en el plano de las suposiciones, es muy probable que creía importante todas esas precisiones para que el receptor tuviera la perspectiva adecuada para la total comprensión de su relato. Todas esas consideraciones es lo que, según mi opinión, permite explicar la existencia de un subtítulo, de un añadido más. Esa coletilla del título dice Episodio histórico venezolano por Guillermo Michelena. Y con ello nos está diciendo que va a referirnos un hecho que efectivamente sucedió. Y debo decirles que ese hecho concreto fue un asunto sonado, un caso muy sonado que ocurrió en la sociedad acá en Caracas en 1856. El relato es más o menos así, el relato real. Un joven puertorriqueño, en compañía de 3 cómplices, cometió un crimen, cometió o perpetró un asesinato. Y ese recurso, esa información que muy seguramente no es conocida del lector, se convierte en el hipotexto de la novela. O sea, el texto de ficción se apoya en un texto el que apareció en la prensa venezolana y que refiere hechos reales. O sea, ese hipotexto existe, pero no lo prevé la ficción. Es decir, Garrastazú no remite o no se apoya en una obra ficcional. Los hechos que sirven de apoyo a la novela sucedieron en 1856 y, como les dije, en la prensa de ese tiempo existieron o se leen varios escritos procedentes de diferentes autores que trataron este asunto. ¿Y cuáles fueron esos hechos? Me preguntarán. Se los cuento otra vez para que no lo olviden. Un puertorriqueño llegó a Caracas, todo indica que se vecindó en el 55 en esta ciudad, pero era dado al juego, a la apuesta. Parece que era su pasión, y no olvidemos la batería impresa que se editó en todo el país para enfrentar las pasiones. Ya les he hablado de este asunto antes. El sector letrado de esos años se enfiló a escribir contra lo que llamaban el control de las pasiones. El asunto es que, tal vez urgido por las pérdidas en la mesa de apuestas, el hecho documentado es que Garrastazú y 2 amigos o cómplices más concibieron la idea de asaltar a un francés que tenía fama de adinerado. Lo citan en una casa abandonada. Esa casa estaba cerca de la esquina donde hoy está el Teatro Nacional. Estaba entre las esquinas de Cipreses a la esquina del Hoyo. Y entre los 3 lo apuñalan, con absoluta insania, por cierto, hasta darle muerte. Y sucede lo que ocurre naturalmente. Los asesinos huyen, pero al cabo de poco tiempo los apresan. Hacen el juicio y en opinión de personas versadas en leyes, no se ajustaba al espíritu de la justicia el hecho de que el único sentenciado a muerte haya sido Garrastazú. Varios especialistas argumentaron que por cuanto todos participaron en el asesinato, o se ajusticiaba a todos o se perdonaba la vida a los 3. Pero no se explicaban por qué perdonaban la vida a 2 de ellos y solo sentenciaban muerte a uno solo, a Garrastazú. De inmediato van a ver las imágenes de varias notas de prensa y de reflexiones que aparecieron en los periódicos en 1856 sobre este caso. Y se van a dar cuenta que en esas imágenes aún no tienen muy preciso en los periódicos el nombre exacto del autor. Algunos llegan y lo llaman Garrastazú, hay otros que lo llaman Garratazú. Y la verdad es que no he logrado desentrañar todavía por qué ese asesinato conmocionó tanto.
Y lo digo porque en la prensa se advierte que el caso tuvo más notoriedad que otros asesinatos ocurridos en la ciudad e incluso en otros lugares del país. Me imagino, tal vez, tuvo que ver en este hecho la circunstancia de que la delegación francesa exigió rápida resolución del crimen y estuvo ejerciendo presión para la pronta solución del caso. Pero la misma aparición de una novela que se nucleó alrededor de este asesinato deja ver la importancia que tuvo en la conciencia colectiva de entonces tanto el crimen, el asesinato, como las circunstancias que rodearon la solución de ese crimen y la cobertura que tuvo el caso. Y también pienso que lo sucedido venía al dedillo para reflexionar alrededor de las pasiones y de la necesidad que tenía cada persona de controlar y refrenar las suyas, sus pasiones. Y ahora les digo, no vaya a creerse que el autor era un hombre supersticioso o que era un mojigato o que era un hombre de poco vuelo intelectual, porque les cuento que Guillermo Michelena, el autor, era un hombre muy culto. Era un hombre que frecuentaba las tertulias y reuniones a las que acudían los colegas, los otros hombres connotados del momento. Por añadidura era médico y además se había doctorado en medicina en París. Y en 1865 fue nombrado rector de la Universidad Central, de manera que era figura refinada y de alto vuelo crítico. Entonces, esto significa que si eligió este tema para su novela, no fue asunto banal y ocurrido de manera poco meditada. Y viene la pregunta, ¿qué nos narra Guillermo Michelena en Garrastazú? Pues veamos. Antes les dije que es una novela magnífica, magnífica, pero esto requiere matices. Ese adjetivo que he aplicado no tiene que ver tanto con los méritos estéticos de la novela o nouvelle, que son méritos estéticos muy escasos, sino con el valor documental que proyecta o que tiene la pieza. Me refiero con esto último a que en estas páginas se relata muchas prácticas públicas de la vida venezolana de entonces. Vemos, por ejemplo, cómo era el ritual de una ejecución en la Venezuela de los monagas. Nos cuenta cómo actuaba la iglesia ante una situación como esta. Nos dice cuál era el desempeño del confesor. Nos coloca al lado del reo cuando hacía el recorrido a pie, desde la cárcel hasta el lugar donde había de ser muerto, rodeado de numeroso público, por cierto. Nos pone en contacto con la gente que asistía al terrible momento de la ejecución de un ser humano. Son patéticos, en verdad, y escalofriantes esos momentos que nos recrea el relato. Es una joya, y no vacilo al decirlo, es una joya para la reconstrucción histórica de este episodio en la vida nacional. Y digo más, esta pieza debe ser leída por los escritores y por los historiadores de hoy, a todos aquellos a quienes les interese las costumbres de este país, tienen que leer esa obra. Desde el inicio, comienza el narrador a atacar la pasión del juego. Quien se dedica a las apuestas, asegurarle al lector, ha perdido la pureza del alma. Y nos enteramos que había personas que aplicaban prácticas abortivas en esa Caracas. Nos cuenta el narrador lo que la prensa reseñaba con frecuencia: los cochinos que se comían a los niños pequeños cuando eran descuidados por las madres. Porque todavía no he dicho que las acciones se desarrollan en Caracas y en un tiempo preciso, después de la epidemia de cólera. Y sabemos que el cólera llegó al país a finales de 1854. También la obra nos introduce en las casas de juego en Caracas y nos describe cómo eran esas casas de juego. Reconstruye el tránsito de un hombre que tiene inicialmente principios religiosos y que gradualmente va ascendiendo en la escala del crimen. Comienza por pequeños robos y a la manera del Conde de Montecristo, no en vano eran leídas las novelas francesas, a la manera del Conde de Montecristo,
sufre un encarcelamiento injusto que convierte a Garrastazú en un monstruo de odio contra los ricos y acepta, como dice la novela, con horrible placer el triunfo del genio del mal. Quiere oro. Se aceleran los hechos, ocurre el asesinato y cuando Garrastazú está huyendo, sigue la ruta por los valles de Aragua porque va buscando la costa de Ocumare a fin de escapar por el mar. En la venta, en donde entra a comprar aguardiente, pan y sobre todo tabaco, está un hombre que leía el diario de avisos, que era un diario de la época. En ese momento lo arrestan. Entonces lo trasladan a la Rotunda, a la cárcel de Caracas. Sus cómplices, Gámez y Rafetti, reciben 10 años de prisión. Garrastazú, pena capital. La página 38 es una crítica del narrador a la decisión de la Corte Suprema. Me pregunto si esa sentencia es una manifestación más del envilecimiento del sistema de justicia durante el Monagato. En fin, sigamos con la ficción. Alega el narrador que si la sentencia sostenía que los tres eran iguales en crimen, el castigo debía ser el mismo para todos, para los tres. Al no ser así, ese narrador veía con preocupación que, y cito el texto, al fusilar a uno solo, fusiló también la equidad de la ley. Fin de la cita y sigo citando. El pavor instintivo que había ese día en toda la ciudad y cuya causa no podía definirse el público era por la horrible idea de que en sus tribunales, en el sagrario de sus derechos, había la posibilidad de meterse las pasiones y, por supuesto, introducirse la injusticia, el tema de las pasiones. Dice el narrador que en la ejecución de Garrastazú se cometió una superior o una suprema injusticia. El público cree que no hubo justicia al castigar a uno solo, y después viene la descripción de las últimas horas de un reo sentenciado a muerte. La capilla, el numeroso público, el recorrido hasta la plaza, los disparos, pero ocurre que la novela no termina ahí. Concluye con una tortuosa y retorcidísima escena de un posible incesto, una cosa muy torcida. El incesto, les digo, fue otro de los temas que ocurrió a lo largo del siglo XIX. Yo todavía no sé por qué se le otorgó tanta importancia. Algún día lo averiguaré porque llevo años buscando por qué fue tan preocupante el tema del incesto. Hablé de las novelas, ahora voy a hablar de los cuentos, o sea, los relatos cortos. De ellos no tengo mucho que decir. Son pocos los que he podido ubicar en libros y en la prensa. Uno de ellos lo encontré, está en quien revise la colección del Mara, que fue un periódico de Maracaibo en 1854. Ahí hay un cuento que lleva por título Olimpia. Está inventado en Venezuela, pero la colección de este seminario está incompleta y el relato también está incompleto. Pero las acciones parece que se desarrollan en Caracas, pues habla del antiguo convento de San Francisco. Lo cierto es que el tiempo de la ficción sugiere que fue en 1812, después del terremoto del 26 de marzo, dice la pieza. De ser así, porque insisto que el cuento está incompleto, persisto en la idea de que la temática histórica se cultivó en la cuentística, mas no en la novelística. En este cuento, en esta historia de ficción, puede apreciarse el conflicto amoroso, el joven que ama a Olivia, pero que lo devoran las dudas porque cree que ella le es infiel con el rival. Y entonces aquí hay un texto retorcidísimo de unos celos más horribles que los que hemos escuchado en los boleros actuales. Entonces, como queda visto, esta década de 1848 a 1858 no es muy rica en prosa ficcional. La próxima sesión veremos cómo se desarrollan los hechos en el próximo periodo que he marcado, que he señalado, el que va de 1859 a 1869. Y aquí les digo, gracias por estar ahí, siempre pendientes de nuestra narrativa, e insisto, cuídense mucho.